Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando. En unos 5 minutos vamos a dar inicio. Muchas gracias. Hola. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos en estos espacios. Nosotros desde el gremio, la verdad, estamos muy contentos de toda esta comunidad virtual que hemos creado en estos 2 años y nos alegra mucho poder llegar con unos temas tan importantes a todos ustedes. Antes de comenzar, les voy a dar unos anuncios parroquiales del gremio. Les queremos recordar que la próxima semana, miércoles 24 de agosto, vamos a tener nuestro encuentro de arrendamientos en el Centro de Eventos del Tesoro. Están todos muy invitados, nuestros afiliados tienen unas cortesías especiales. Estos son nuestros ejes temáticos, los están viendo en pantalla. Para que no se lo pierdan, aprovechen esta oportunidad y vamos a tener también unos descuentos para personas que quieran asistir en grupos. Entonces, en el chat, en un momentico, nuestra área de eventos va a estar compartiendo la información, el link de inscripción y dónde nos pueden contactar para que vayan al encuentro. Hace 2 años no nos vemos y qué rico volvernos a encontrar. Bueno, ya siendo las 8:05, vamos a dar inicio. El día de hoy tenemos una jornada académica general de la mayor importancia por toda la situación que estamos viviendo actualmente. Frente al el proyecto de reforma tributaria, hoy nos está acompañando el doctor Sebastián Correa y en un momentico el doctor Andrés Arbeláez. Ellos son socios de la firma Correa Merino Agudelo, nuestros aliados desde hace muchísimo tiempo, son demasiado buenos en todo lo que hacen y nos alegra muchísimo contar con ellos. Entonces, doctor Sebastián, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Les recuerdo que las dinámicas de estas jornadas son, ellos nos van a hacer la presentación y en el transcurso ustedes pueden ir depositando sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas. Y al final vamos a hacer las preguntas que ustedes nos depositen. Listo, entonces ahora sí, muchísimas gracias, doctor Sebastián, por acompañarnos, por estar y por darnos este tema que nos inquieta a todos, que es de la importancia de todos y que nos van a dar todas estas claridades que nos agobian en este momento. Muchas gracias y bienvenido. Alejandra, muchísimas gracias a ti por la introducción y por supuesto a la lonja por esta invitación. Como conversábamos ahorita al principio, eh, ha sido una alianza muy interesante porque nos permite a nosotros un espacio con todos sus afiliados y amigos donde tenemos una masa crítica muy importante para discutir estos temas que son de interés para todos. Yo no alcanzo a ver mi video, me confirman si me están viendo. Claro que lo importante es la Te presentación más estamos que me viendo vean a mí. bien. Sí, Te ok, estamos viendo perfecto. bien y la presentación ya está lista. Ok, perfecto. Entonces yo simplemente quisiera comenzar, digamos, con unos comentarios generales alrededor del proyecto de reforma. Lo primero es precisamente eso. Hoy tenemos simplemente un proyecto de reforma. La historia legislativa reciente de nuestro país nos ha demostrado que lo que resulta finalmente como la ley de reforma tributaria dista mucho de lo que originalmente se presenta en los proyectos de reforma tributaria que durante las últimas décadas todos han sido
de iniciativa del gobierno de turno. Sin embargo, tenemos unas líneas gruesas marcadas y unos elementos fundamentales de la reforma que inclusive desde el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro ya sabíamos más o menos por dónde iba a ir la reforma. El elemento más relevante, me atrevería a decir yo, es un cambio de paradigma en cuanto a la estructura de tributación del Estado colombiano. El Estado colombiano históricamente ha tenido la fuente fundamental de financiación en las empresas, en las personas jurídicas. Y las personas naturales hemos históricamente tributado mucho menos de lo que tributan las personas jurídicas. Esto, digamos, es contrario a los promedios de los países miembros de la OCDE. Por lo tanto, desde que Colombia se hizo miembro de la OCDE, hay un compromiso de los gobiernos de trasladar la mayor carga impositiva. Andrés, pongamos en silencio el micrófono, por favor. De trasladar la mayor carga impositiva de las personas jurídicas a las personas naturales. Razones para esto hay muchos, pero digamos la fundamental es que al descargar la carga fiscal de las personas jurídicas, teóricamente se fortalece el tejido empresarial, que es el responsable de crear riqueza, que es el responsable de la generación del empleo, etcétera. En ese sentido, vemos cómo los últimos gobiernos, y este no es la diferencia, han hecho un esfuerzo por trasladar, como les menciono, esa carga impositiva de la persona jurídica a la persona natural. Lo vemos claramente ahorita que entremos específicamente en cada uno de los temarios que están viendo en este momento en la pantalla. Vamos a ver cómo efectivamente hay una migración en la carga impositiva por la vía de una modificación al impuesto sobre la renta, una modificación muy relevante a la tarifa del impuesto de ganancia ocasional en las personas naturales, en general en la tarifa para todos, pero sobre todo en personas naturales. Hay una modificación muy relevante en cuanto a la base del cálculo del impuesto al patrimonio, y únicamente se deja a la persona jurídica, a la persona natural como sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Todos estos cambios que vamos a ir discutiendo en la mañana de hoy nos llevan entonces a concluir que efectivamente la intención del gobierno es una claramente, y es que paguen más impuestos las personas naturales. Pero adicionalmente, tanto en la exposición de motivos del proyecto de ley como en lo que fue el programa de gobierno en campaña, había una intención clara de dirigir la mayor carga impositiva del país a aquellas personas naturales de patrimonios más altos. Y con una reflexión termino, simplemente históricamente ha sido difícil gravar, digamos, a las personas de patrimonios altos que no encuentran o que no tienen unos ingresos derivados, por ejemplo, de un contrato laboral de forma eficiente. El Estado colombiano históricamente ha encontrado dificultades en identificar y gravar esos patrimonios altos. Con una serie de cambios se está intentando en esta oportunidad apuntarle a esos patrimonios altos. Sin embargo, consideramos, y es quizá la primera reflexión al margen de la descripción del proyecto de ley, que no existe en la norma una progresividad en términos de que los cambios se hagan de manera gradual. No hay una gradualidad mejor que progresividad, para no usar el término técnico tributario. No hay una gradualidad. No hay regímenes de transición en muchos de los cambios abruptos que pretende implementar este nuevo gobierno para recaudar lo que el ministro ha insistido, tienen que ser 25 billones de pesos. 25 billones de pesos que, con los cálculos un poco alegres a mi modo de ver,
que hace el ministro de los distintos fuentes de recaudo, podrá recaudar a partir del año 24. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir con el ministro en el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI en Cartagena, y el ministro insistía y decía: yo no negocio, yo estoy dispuesto a oír propuestas que impliquen eventualmente revisar algo del proyecto de ley, pero que en todo caso me permitan o le permitan al gobierno recaudar 25 billones de pesos. El asunto, como les venía diciendo, es que con los cambios que están planteados, eventualmente hay posibilidad de recaudar esos 25 billones de pesos en el año 24, que sería el primer año donde se comienza el recaudo procedente de la gran mayoría de estos cambios. Entonces, surge una primera y fundamental pregunta, y es: ¿de dónde va a recaudar los 25 billones de pesos el Estado colombiano durante el año 2023, teniendo en cuenta que los cambios más importantes tienen un efecto en el recaudo en el año 24? Entonces, habiendo hecho esos comentarios generales, simplemente les proponemos entonces entrar ya en materia sobre los asuntos específicos, digamos, que trae el proyecto. La dinámica de esto, como decía Alejandra al comienzo, es: nosotros haremos una exposición, trataremos de hacerlo lo más concreto posible, lo más claro. Nos vamos a concentrar en aquellos elementos del proyecto que consideramos que tienen mayor relevancia para el gremio, sin dejar de mencionar, por supuesto, los cambios más importantes de todo el proyecto. Y al final simplemente abriremos una sesión de preguntas para que entre todos tratemos de resolver las inquietudes y las dudas que nos genera pues un proyecto bastante agresivo en materia fiscal. Comencemos entonces con el impuesto sobre la renta para personas naturales. Adelante, Alejandra, por favor, con la presentación. Lo primero que tenemos que mencionar es que se mantiene el sistema cedular. Acordémonos que las personas naturales hoy en Colombia tributamos bajo un sistema de renta cedular, donde se discriminan los ingresos que percibimos de acuerdo a su origen o su fuente en diferentes cédulas. Entonces tenemos una cédula de ingresos laborales, una cédula de ingresos no laborales, donde fundamentalmente se concentran las rentas de capital, una cédula de pensiones, y teníamos una cédula diferente que era la cédula de dividendos y una tributación diferente, llamémoslo un esquema de tributación diferente para la ganancia ocasional. El cambio fundamental es que tanto los dividendos o participaciones que se reciban de sociedades como la ganancia ocasional entran a ser parte de este sistema cedular. Por lo tanto, esa posibilidad o ese sistema que teníamos antes de liquidar el impuesto sobre la renta para los dividendos a una tarifa específica del 10% y de liquidar esa ganancia ocasional de igual manera una tarifa del 10%, hoy se modifica radicalmente, y ambos ingresos, los que percibamos por dividendos o participaciones y los que percibamos por ganancia ocasional, se incluyen a una cédula general donde entran a ser parte simplemente de una sumatoria de los ingresos totales, a los cuales para las personas naturales se le aplicará la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario, que implica una gradualidad en los ingresos. A mayor nivel de ingresos, mayor es la tarifa de impuesto sobre la renta, variando entre un 0% para la base de la pirámide hasta una tarifa tope del 39%. Esto en términos prácticos, que profundizaremos más adelante, significa que hoy tenemos el riesgo de tener una tarifa de ganancia ocasional y una tarifa de impuesto a los dividendos para personas naturales del 39%. Adicionalmente, pasemos el slide, por favor. Adicionalmente, hay una disminución muy relevante
en las rentas exentas. Acordémonos que en el proceso de depuración de la renta de las personas naturales bajo el sistema cedular, hoy la ley nos permite tratar como exentas algunas rentas que percibimos. El ejemplo típico son estos que tenemos, o los ejemplos, digamos, más típicos y que más aplicamos en la presentación de declaración de personas naturales, son estos que vemos en pantalla. Por ejemplo, las pensiones que hasta este año están exentas en 12.000 VTs anuales, es decir, 456 millones de pesos, pasarían a estar exentas en 1.790 VTs no más. O sea, pasamos de 12.000 VTs a 1.790 VTs. Esto es una disminución de las rentas exentas de 456 millones a 68 millones de pesos. En últimas, hay un cambio muy radical en cuanto a esta exención para las pensiones por esa disminución, digamos, tan grande que pretende el proyecto. Pero adicionalmente, hay un cambio importante en el máximo de las rentas laborales que es posible o que será posible considerar exentos. Nosotros antes teníamos un total de 240 VT mensuales para un total de 2.880 VTs anuales, 109 millones de pesos, y quedarán únicamente en 30 millones de pesos de rentas exentas. Y lo mismo sucede con el límite anual de las rentas exentas y las deducciones especiales, que pasan de 5.040 VTs a 1.200 VTs. Que digamos, estas cifras y este resumen, ¿en qué se traduce o qué concreta lo que hablábamos al principio? Y es esa intención de eliminar los beneficios, las rentas exentas, los ingresos no constitutivos de renta, etcétera, que tenemos las personas naturales para depurar nuestro impuesto, buscando que efectivamente la mayor carga de la tributación esté en cabeza de las personas naturales. Hay un tema aquí importante y es que se establece que para las rentas de trabajo en las cuales procedan costos y gastos deducibles, es decir, aquellos fundamentalmente prestadores de servicios que tienen la posibilidad de deducir costos y gastos, estos se van a estimar en un 60% de los ingresos brutos. Esta ha sido una discusión eterna con la administración y los pocos procesos de fiscalización que hay contra personas naturales en muchos casos se han concentrado en estos independientes que tienen una tributación y asocian una serie de costos y gastos deducibles. La administración no puede, digamos, vigilar esos costos y gastos. Entonces lo que dice es, perdónenme la expresión tan coloquial, pero corto por lo sano, y voy a estimar que el 60% de esos ingresos brutos suyos profesional independiente son los gastos, los costos y gastos que yo le voy a permitir como deducibles. Es un tema de una presunción. Esperamos que se trate de una presunción de aquellas que admita prueba en contrario, porque al final del día, si en mi ejercicio profesional yo tengo asociados costos y gastos, o en mi ejercicio, sí, en mi actividad generadora de renta, yo tengo asociados costos y gastos superiores a ese 60%, tendría que estar en posibilidad de demostrárselo a la administración. Estos son los cambios fundamentales del régimen de impuestos sobre la renta, pero como vemos hay unos cambios muy profundos en la estructura de la tributación de las personas naturales. Adelante, por favor, con la presentación. Andrés entonces va a hablarnos un poco de los cambios importantes que hay sobre el impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Así es. Buenos días para todos. Ahora les vamos a contar sobre los principales asuntos que se modificaron o se piensan modificar con el proyecto de reforma tributaria en cuanto a las personas jurídicas.
Y también vamos a hacer referencia a temas como, por ejemplo, el de la tarifa general, que en este caso, al parecer, continuaría siendo el 35%. Nos llama mucho la atención que se eliminan varias rentas exentas o rentas especiales, por así decirlo. Por ejemplo, la renta especial que le aplicaba a los servicios hoteleros, los prestados en nuevos hoteles y en hoteles que se remodelen y amplíen, así como las aplicables a los servicios que se presten en proyectos de parques temáticos, en proyectos de ecoturismo y en muelles náuticos que antes tenían una tarifa especial del 9%. Entonces, ¿eso qué implicaría en principio? Implicaría que las sociedades que presten esos servicios o las entidades que presten esos servicios ya tengan que tributar el impuesto sobre la renta a una tarifa del 35%. Entonces pasarían del 9 al 35. Yo aquí, perdón Andrés, te voy a hacer una intervención, una interpelación, teniendo en cuenta quiénes son nuestros, los asistentes del día de hoy y teniendo en cuenta esta invitación que nos hace la Lonja, que es un gremio que de alguna manera tiene un contacto tan cercano con desarrolladores inmobiliarios, muchos de aquellos que han participado en proyectos hoteleros, etcétera. Yo creo que al respecto es muy importante llamar la atención de lo que Andrés nos acaba de contar. Yo aquí pondría un asterisco doble y simplemente les diría, señores desarrolladores inmobiliarios, señores promotores hoteleros, señores inversionistas en proyectos de hoteles que se estén remodelando, construyendo, etcétera, como mencionaba Andrés, revisen muy bien en qué estado está el proyecto, porque todavía estarían a tiempo de aprovechar el beneficio, pero hay que correr. Hay 4 meses para hacer un análisis de el avance de obra, de si con lo que hay hoy es posible aprovechar esa renta especial que teníamos del sector hotelero del 9%. Y lo digo porque ya tenemos el caso en la oficina, en la firma, que proyectos hoteleros que venían en marcha reciben este baldado de agua fría, y es decir, nosotros veníamos invirtiendo el último año un dinero muy importante en desarrollar este proyecto inmobiliario que va a ser un hotel, apuntalados en la posibilidad de tener una tarifa especial del impuesto sobre la renta. Entonces, venga a ver cómo aprovechamos las normas y sobre todo la doctrina de la DIAN acerca de a partir de qué momento se puede obtener el beneficio para asegurar que esos proyectos que hoy están en marcha, bien sea de construcción o remodelación hotelera, puedan aprovechar el beneficio. Así es, Sebastián. Y como lo hemos discutido en varias oportunidades, así como aplica a las rentas hoteleras, como se conoce pues normalmente esta tarifa especial, en principio también le podría aplicar este mismo, o le aplica el mismo tratamiento, por ejemplo, a sociedades como las que piensen calificarse en el desarrollo del campo colombiano. Porque ahorita vamos a ver una norma que no se derogó, pues, o no se piensa derogar expresamente por la propuesta de reforma tributaria, ni tampoco temas como los de economía naranja. Así como este tema de las rentas hoteleras, también hay otras rentas especiales que desaparecen. Por ejemplo, el aplicable al aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento de cacao, caucho, palma de aceite, cítricos y frutales. La aplicable a las personas jurídicas que tengan como objeto social exclusivo la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables, pues como seriados, que ellos también tenían una tarifa del 9% o tienen una tarifa del 9% actualmente, y en la propuesta de reforma se piensa eliminar esta tarifa especial. También está el aplicable a los servicios de cuidados, alimentación, enfermería, alojamiento, fisioterapia, recuperación de adultos mayores, que era antes del 9, ahora pasaría, pues es actualmente el 9, pasaría al 35%. La aplicable también a servicios de transporte marítimo internacional,
que realicen pues como naves o artefactos que estén inscritos en el registro colombiano, también entrarían a tributar a una tarifa del 35%. Un tema que nos llama la atención de este proyecto de reforma tributaria es el tema de la eliminación de la limitación temporal de la sobretasa para las entidades financieras. ¿Qué pasa? Históricamente las entidades financieras han tenido una sobretasa en el impuesto sobre la renta, entonces terminan tributando aproximadamente en el 35, en el 38% aproximadamente. Eso ha variado en los últimos años, a veces es 4, 5, 3, los últimos 3 años iba en el 3%, y se elimina esta limitación porque antes, o mejor dicho, hoy el Estatuto Tributario establece que las entidades financieras tienen una sobretasa del 3% hasta el 2025. Al parecer, con la reforma tributaria que se está proponiendo, ya no van a tener esa sobretasa hasta el 2025, sino que va a ser por un término indefinido. Entonces, este tema nos llama la atención. Claro, nosotros también cuando ya realizamos el análisis de la norma, llegamos a la conclusión de que en Colombia se hacen reformas tributarias cada 4 años, entonces seguramente llega el próximo gobierno y o vuelve a limitar el tema de la sobretasa o efectivamente la deja extendida, pero nos llama la atención pues que el gobierno del actual presidente tenga esta idea. De la misma manera, hay un asunto muy relevante de cara a las zonas francas. Una zona franca hoy tiene una tarifa especial del 20%, ¿cierto? Pues las entidades que estén ubicadas en zona franca tienen una tarifa especial del 20%. Lo que trae el propuesto de reforma tributaria ojo, a usted le va a seguir aplicando esa tarifa del 20%, pero usted debe contar con un plan de internacionalización que sea aprobado y que esté vigente al 1 de enero de cada año y que cumpla con todos los requisitos de exportación, con el umbral de exportación que determine el gobierno nacional. Entonces, esto es una de las grandes novedades de esta propuesta de reforma. Asimismo, se establece que las zonas francas uniempresariales no van a tener esta tarifa especial del 20%, sino que van a tributar a la tarifa full del 35%. Pero ojo, ¿a partir de cuándo? Del 1 de enero del 2023. Y yo creo que esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que se vayan con ley en la cabeza, y es que por regla general, y ahorita vamos a ver por qué digo por regla general, o en principio, todas estas normas que se aprueben con la reforma tributaria, porque eso también es muy importante que se aprueben, es una propuesta de reforma, esta no es la definitiva, entrarán a regir a partir del próximo año. No es que empiecen a regir a partir del 2022, salvo algunos casos especiales, como vamos a ver ahora, como por ejemplo el día siguiente. Entonces, frente al tema de zonas francas, estas son como las dos grandes novedades que trae la propuesta. Otro tema relevante es que se agrega un artículo al Estatuto Tributario que limita el valor de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, de las deducciones, de las rentas exentas y de los descuentos tributarios, ojo, al 3% anual de la renta líquida ordinaria del respectivo contribuyente. Entonces, claro, acá se muestra la tendencia del actual gobierno de recaudar más impuestos. Te lo están limitando. Esta semana hacíamos un análisis en el equipo tributario de CMA y llegamos a la conclusión de que ahorita les vamos a mencionar cuáles son, pues, a grandes rasgos, cuáles son como estos incentivos que van a verse limitados por este 3%. Y hacíamos el análisis que, por ejemplo, si una entidad, una sociedad, hacía una donación a una entidad sin ánimo de lucro de 100 millones de pesos, antes, o como está la norma hoy, se podía descontar el 25% del valor donado, ¿cierto? Pero con esta restricción que está proponiendo la reforma tributaria,
Quiere decir que para que una persona jurídica que realice una donación se pueda llevar efectivamente los 25 millones que correspondían a este descuento tributario, tendría que tener una renta líquida ordinaria aproximada de 833 millones de pesos. Entonces, miren que trae una limitación importante, porque entonces, claro, si vos tenés una renta líquida ordinaria inferior a este valor, no te vas a poder llevar el 25% de descuento y por lo tanto, eventualmente te tocará tributar más. Entonces, esto es como, ya llevándolo como un ejemplo, es lo que pasaría en caso de que se apruebe un artículo como este. ¿Qué pasa? Que, ojo, no son todas las rentas exentas, no son todos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, no son todas las deducciones y no son todos los descuentos tributarios. La norma trae una lista taxativa de los asuntos que estarían limitados. Entonces, les voy a mencionar algunos que nos parecen a nosotros relevantes. Está, por ejemplo, el tema de la deducción por contribuciones a educación de empleados. Está también la deducción por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. También los descuentos para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Está el descuento, que es el del ejemplo que les estaba mencionando, por donaciones realizadas a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, que antes era el 25%, entonces ahora, pues no, va a seguir siendo el 25%, pero va a estar limitado a ese 3%. También están los estímulos al patrimonio cultural de la nación, pues a las inversiones en el patrimonio cultural de la nación, los estímulos al proceso de capitalización, las deducciones por contratar trabajadoras mujeres víctimas de la violencia. Entonces, todos esos tratamientos especiales se van a ver limitados a un 3%. Y sobre esto, queremos hacer referencia a un tema importante. Mucha gente nos ha buscado preguntando como, ay, madre, entonces con esto se está limitando también el incentivo tributario de economía naranja en una sociedad que ya haya accedido. O con esto se está limitando el incentivo tributario de una sociedad que realice actividades relacionadas con el campo que esté calificada en el incentivo tributario del desarrollo del campo. La respuesta nuestra es que como está redactada hoy la norma, no. Porque, como les decíamos ahorita, esto es una lista que es taxativa. Una lista taxativa y solamente aplicaría esa limitación del 3% a las normas y a los tratamientos especiales que se mencionan en este artículo de la propuesta de reforma tributaria. Otro tema relevante es que el artículo 115 del Estatuto Tributario trae, número uno, una deducción del 100% de los impuestos pagados, ¿cierto? Esa continúa, pero existía una expresamente para el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, que era que uno se podía descontar el 50% del impuesto pagado. Esta propuesta de reforma lo elimina. Y esto nos llama la atención porque no sé si lo recuerdan, se había en una de las últimas reformas tributarias, se había prometido, por así decir, que a partir del año 2022 este descuento puede ser hasta del 100%. Con la última reforma, esto se modificó y dijo, no, espérese, en el año 2022 va a seguir siendo un descuento del 50%. Pero lo que hace esta propuesta de reforma es ya eliminarlo. Entonces, un cambio relevante porque ya no se va a poder llevar como descuento el 50% del ICA, sino que solamente se podría llevar como deducción. Bueno, cuando analizamos también ese texto, nos llamó la atención, hay una norma que se agrega con la propuesta de reforma y es que dice algo así como tal cual, no se van a poder deducir del impuesto sobre la renta los pagos de afiliaciones de clubes sociales, gastos laborales del personal de apoyo de la vivienda u otras actividades que sean ajenas a la actividad productora de renta. Los gastos personales de los socios, partícipes, accionistas, clientes, familiares, entre otros. Entonces, claro, es una norma nueva que se está agregando, pero nosotros también hacíamos el análisis ya un poquito más teórico y decíamos como, realmente, pues, ¿por qué estás incluyendo esa norma? Estás gastando más papel porque es que sabemos que por el artículo 107 del Estatuto Tributario no te podrías llevar gastos que no estén relacionados con tu actividad generadora de renta como deducción. Entonces, como que llama la atención que lo quieran dejar
claramente señalado en un texto y una reforma tributaria, pero si uno analiza ya desde el punto de vista teórico y práctico, es como, es que yo no, en teoría no lo podría hacer si no está relacionado con una actividad generadora de renta. Entonces, nos llama la atención este tema. Otro de los cambios importantes, realmente no es tan importante, hace un cambio relacionado con la efectiva administración, y es que le agrega unas palabritas como para dar mayor claridad como al tema de efectiva administración, que lo que busca es como, si usted tiene una sociedad, por ejemplo, en Panamá, y usted las decisiones las toma realmente en Colombia, que estoy contando qué implica el régimen de efectiva administración, entonces usted realmente se va a entender que usted va a tener que tributar en Colombia. Eso es lo que busca el régimen. Entonces, lo que hace la reforma tributaria es como darle unas pinceladas para darle una clarecita a algunos de los conceptos, como para que se entienda que efectivamente esto que les acabamos de decir, o sea, si usted está tomando decisiones afuera y es un acto directivo, ojo, porque entonces usted va a ser responsable del impuesto sobre la renta en Colombia. Entonces, este es otro de los temas relevantes. Ahora, este sí nos llamó mucho la atención, que es el tema de una presencia económica significativa. ¿Por qué? Porque la norma dice, al hacer alusión a la tributación de los establecimientos permanentes y sucursales, dicen, las personas naturales y jurídicas o entidades extranjeras que tengan una presencia económica significativa también van a ser contribuyentes, pues en Colombia, del impuesto sobre la renta. Entonces, es como, ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? La norma empieza a definir que una persona no residente tiene una presencia económica significativa en el país si mantiene una interacción deliberada y sistemática con usuarios y clientes en Colombia. Entonces viene la norma. Venga, y se entiende que esto se está cumpliendo ¿cuándo? Entonces dice, si obtengan ingresos brutos de 31.300 VT, que ya les voy a decir para este año a cuánto equivaldría. Es un tema también muy relevante que hay que mencionar, y es que muchas de las normas del Estatuto Tributario de esta reforma tributaria se expresan en VT, ¿cierto? Y generalmente va a aplicar la VT es del próximo año. Muchos de los cálculos que van a ver acá, por ejemplo, ahorita cuando hablemos del impuesto al patrimonio, van a tener la VT del año 22, entonces para el próximo año va a ser un poquito superior el valor para que lo tengamos también en cuenta. Entonces, como les estaba mencionando, que obtengan ingresos brutos de 32.300 VT, que para este año son 1.200 millones de pesos aproximadamente, o más, durante el año, por transacciones que involucren bienes o servicios con personas en Colombia. Esa es como que una de las condiciones para que se entienda que hay una presencia económica significativa en el país. Otra, que es cuando utilicen un sitio web colombiano o un dominio colombiano. Un dominio colombiano, dice la norma, es que tenga el .co. Entonces dice como, si usted tiene esto, usted también está teniendo una presencia económica significativa en el país. Y además que mantenga interacciones pues, o despliegue con más de 300.000 usuarios operaciones en el país. Nosotros consideramos que esto está muy dirigido, como hablamos de personas jurídicas o personas naturales no residentes, muy dirigido a estas entidades que prestan servicio, venden bienes, productos a través de páginas web. Claro, porque ya está diciendo como que no importa que no estés en Colombia, vos solamente por tener el dominio, el .co, vas a cumplir con las condiciones y vas a tener una presencia económica significativa en el país. Y por último, en el artículo que hace referencia a las tarifas de rentas de capital y de trabajo, que hace referencia realmente, que es el 408 del Estatuto Tributario, que hace referencia a la tarifa de retención, trae ya como una tarifa residual. Entonces te dice, mira, si vos no estás prestando servicios, es decir, no recibís honorarios, no recibís regalías, no recibís cualquiera de los conceptos que se discriminan en el artículo 408 del Estatuto Tributario, a vos se te aplica una tarifa de retención en la fuente a título del impuesto de industria y comercio del 20%. Para algunos eso es muy claro, al menos pues, para otros fue una salvación, porque una vez es como que yo dónde voy a encajar esta actividad que está desarrollando esta persona jurídica. Entonces ya sabemos como que si no encaja ninguna, se le aplicaría la tarifa de retención del 20%.
Y yo creo que esos son los cambios más relevantes en cuanto a personas jurídicas. Ya Sebastián les va a contar un poquito sobre las ganancias ocasionales, los cambios que se consagraron en esta materia. Andrés, muchas gracias. Efectivamente, en materia de ganancia ocasional de personas naturales y de personas jurídicas también hay unos cambios absolutamente profundos. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de seguir al ministro antes de su posesión, una vez pues fue designado y una vez, digamos, comenzaron las alocuciones públicas tanto del ministro Campo como de los asesores económicos del presidente Petro. Y siempre se mencionaba que iba a haber un impuesto al patrimonio, eso lo sabíamos. Y coincidían tanto los asesores económicos como el presidente, como el ministro, en indicar que iba a haber un incremento de tarifa en cuanto al impuesto a la ganancia ocasional. Siempre se habló de un 20%. En alguna alocución alguien, digamos, creíamos nosotros de manera muy osada, mencionó un 25%. Pero cuando sale el proyecto nos llevamos una inmensa sorpresa porque encontramos que la tarifa del impuesto de ganancia ocasional se equipara a la tarifa del impuesto sobre la renta para personas naturales y se incrementa al 30% para personas jurídicas. Esto presenta además innumerables problemas en materia del análisis constitucional de la norma, porque indudablemente pues hay un tratamiento diferenciado en cuanto a tarifa para personas naturales y para personas jurídicas frente a hechos generadores que pueden ser exactamente los mismos. Me explico qué es lo que queremos decir al respecto. Si yo, Sebastián Correa, vendo una bodega que tengo cuyo costo de adquisición fueron 1.000 pesos y la vendo por 500 pesos, bodega que tengo hace más de 2 años, pues me estoy enfrentando a una ganancia ocasional de una utilidad de 500 millones de pesos que se va a ver enfrentada a una ganancia ocasional equivalente hoy al 10%. Con el proyecto de reforma sería el 39%, asumiendo que yo estoy en el rango superior de la tributación de impuestos sobre la renta para personas naturales. Resulta que mi vecino tiene la misma bodega, solo que no la tiene él a título de persona natural, sino que la tiene a título de persona jurídica. Inmediatamente tiene la posibilidad de que su impuesto no sea el 30%, 39% como en el caso mío, sino que sea el 30%, habiendo una diferencia del 9% frente a un mismo hecho generador. Digamos, mismo hecho generador, no es exactamente la misma bodega, pero es una bodega de similares características, con más de 2 años de propiedad, etcétera. Entonces eso puede presentar problemas en cuanto al análisis de constitucionalidad de la norma, en tanto puede dar lugar a un tratamiento diferencial para contribuyentes que debieran ser tratados en este caso de manera equivalente. No hubo gradualidad, lo que mencionábamos al principio, no hay un régimen de transición en este impuesto que le permita al contribuyente de tomar decisiones en cuanto a su patrimonio. Es decir, salgo ya y enajeno el activo, me preparo de alguna manera para la venta de algún activo que me genere ganancia ocasional, etcétera. Y esto inevitablemente va a disparar los procesos de planeación patrimonial. Nosotros en CMA tuvimos la oportunidad de ver cómo a partir del año 2013, cuando, si nos acordamos históricamente, disminuyó la tarifa de ganancia ocasional al 10%, inmediatamente la gente perdió interés en adelantar procesos de planeación. Ya no era tan necesario, ya no era tan común el hecho de reorganizar los patrimonios familiares y trasladarlos de una generación a otra de manera eficiente, porque ya no había un impuesto tan fuerte como existía antes. Yo me acuerdo que en esa época decían en Colombia que el mayor heredero
en Colombia era la DIAN, porque claro, estábamos en esa época enfrentados a una tributación de ganancia ocasional del 33%. Entonces, si había alguien que fallecía y tenía un patrimonio de 100, pues el 33%, por lo menos teóricamente, era de propiedad del Estado por la vía de la ganancia ocasional. Por eso se decía que el mayor heredero era la DIAN. Hoy volvemos a esas realidades. Si el proyecto pasa como está planteado y hay el del próximo año alguien que fallece, pues sus herederos se verán enfrentados a una tributación de ganancia ocasional absolutamente elevada. Adelante con la presentación. Adicional a esto, se disminuyeron algunos montos importantes que existían de ganancias ocasionales exentas. Quizá el más relevante de todos es la ganancia ocasional exenta procedente de indemnizaciones por seguros de vida. Si yo este año recibo una indemnización por un seguro de vida que asciende a 452 millones de pesos para este año, al final no tengo que pagar ningún impuesto porque la norma considera que esas primeras 12.500 VTs eran ganancia ocasional exenta. Perdón. El proyecto de reforma me dice no. A partir del año 2023, lo único que va a ser ganancia ocasional exenta serán 3.250 VTs, es decir, 123 millones de pesos a VT de hoy para esas indemnizaciones derivadas de seguros de vida. Eso inmediatamente plantea pues un reto muy interesante para el sector asegurador porque evidentemente pues un atractivo adicional al hecho de la indemnización misma era el que estos seguros estuvieran exentos de ganancia ocasional. En cuanto a las herencias o legados, el monto exento pasa de 7.700 VT a 6.500 con respecto a inmuebles diferentes a la vivienda de habitación de propiedad del causante. También hay una disminución en cuanto a la porción conyugal o a los legados, que pasa de 3.490 VT a 3.250. Esta no es una disminución relevante, es un poco, digamos, esas normas que uno a veces dice, pues, para que una disminución de 10 millones de pesos ahí, pues no va a tener ni siquiera un impacto relevante en el recaudo del próximo gobierno. Es muy importante en este tema de la ganancia ocasional que hay una modificación. Acordémonos que cuando yo vendo la casa de habitación, yo tengo un monto exento de ganancia ocasional, que hoy son 7.500 VT, es decir, 285 millones de pesos. Este pasa a 3.000 VT. Sin embargo, hoy existe un condicionamiento y es que para que esa utilidad, esa diferencia, ese exceso que yo percibo en la venta de la casa de habitación sea exento, los dineros recibidos tienen que ser depositados en cuentas AFC y deben ser destinados a la adquisición de otra vivienda, de otra casa de habitación, como habla la norma. Sin embargo, hoy en día pareciera que se elimina esa condición. Adicionalmente, estaba establecido que el valor total de la vivienda no podía superar las 15.000 VTs, que son 570 millones de pesos. Hoy, reitero, parece que esas condiciones, es decir, el límite del valor total de la vivienda o el hecho de que esos dineros se consignen en una FC y se utilicen para la adquisición de una vivienda posteriormente, pareciera que se eliminan de la norma y por lo tanto simplemente se dice, vea, si usted está vendiendo una casa de habitación, tiene 3.000 VT, 114 millones de pesos como utilidad que es considerada exenta. Eso, digamos, son los elementos más relevantes de los cambios en la ganancia ocasional. Adelante con la presentación, por favor. ¿Nos ayudan, por favor, con la presentación? Gracias. Andrés, adelante. Listo. Ahora les vamos a contar un poquito sobre los cambios que trae el régimen simple de tributación. Solo antes de seguir, hay un tema que tocó ahorita Sebastián,
que está relacionado con el impuesto a los dividendos de las personas naturales o personas naturales residentes o incluso personas naturales o jurídicas no residentes. Y a nosotros nos llama mucho la atención porque no toca el impuesto a los dividendos de personas jurídicas. Es una interpretación pues nuestra y hay que esperar cómo sale al final la reforma tributaria. Pero entonces, según el análisis que nosotros hicimos, podríamos decir que las personas jurídicas hoy, o sea, una persona jurídica que es accionista de otra persona jurídica, le seguiría aplicando la misma tarifa del impuesto a los dividendos, lo cual nos parece llamativo, teniendo en cuenta esos aumentos, yo no sé si puedo decir exagerados, de tarifas del impuesto a los dividendos para las demás personas. Ahora continuemos con el régimen simple de tributación. Acá los cambios básicamente están relacionados con las tarifas y de hecho este es uno de los cambios más positivos, a nuestro parecer, de la posible reforma tributaria. El régimen simple de tributación te hace tributar dependiendo de la actividad que desarrollas y de los ingresos que percibís. Entonces, uno siempre va a ver en el estatuto tributario, es el artículo 908, que hay unos cuadritos que dicen, usted realiza actividades más intelectuales, entonces si percibe ingresos entre tanto y tanto, su tarifa es de tanto, entre tanto y tanto es de tanto. Generalmente hay 4 rengloncitos como de rango de ingresos y de tarifa. ¿Qué pasa? Que de los 4 grupos, 3 tienen modificación en la tarifa. Entonces, el primer cambio relevante, se le modifica la tarifa que le aplica a las actividades comerciales, al por mayor y de tal, servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, actividades industriales, actividades de telecomunicaciones y demás que nos incluyan en los demás numerales, y la tarifa de las personas que están en el rango de ingresos más alto, que es entre 30.000 y 100.000 UET, pasan a tributar de una tarifa antes del 5.4% al 5%. Entonces es un 0.4 que demuestra cierta particularidad porque entendemos que la idea de la reforma tributaria era gravar más a las personas naturales. Y acá estamos diciendo que eventualmente una persona natural puede pertenecer al régimen simple de tributación, pero le estás bajando la tarifa. Y el más relevante se va a ver en la siguiente como propuesta de modificación. ¿Por qué? Porque está aplicable a los servicios profesionales de consultoría y los científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material. Por ejemplo, ahí estaríamos los abogados. Eso sí, que no estamos vinculados por contrato de trabajo, porque hay que cumplir con las condiciones pues, para ser parte del régimen simple. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que realizan estas actividades que estén en el rango de ingresos más alto, es decir, entre las 15.000 UET y las 30.000, y las 30.000 y las 100.000, se les va a reducir al primer grupo la tarifa por la que tendrían que tributar del 12% al 7,8%. Muy significativo, porque es casi el 45% aproximadamente. Y a las que perciban ingresos entre los 30.000 y los 100.000 UET, que les voy a decir acá para que más o menos se lleven una idea de voy a hacer el cálculo en UET para que se lleven una idea del valor. 30.000 UET hoy son 1.140 millones de pesos aproximadamente. Y las 100.000 UET son 3.800 millones de, sí, 3.800 millones de pesos. Sí, 3.800 millones de pesos aproximadamente. Entonces, estas personas, las personas que reciban ingresos anuales entre estos valores, ya no van a tributar a una tarifa del 14,5%, sino que van a tributar a una tarifa del 8,3%. A nosotros, como abogados, como expertos en temas tributarios, nos llama mucho la atención porque es que es una reducción de la tarifa muy importante y personas que efectivamente cumplan con todos los requisitos para pertenecer al régimen simple de tributación, ya sean jurídicas o naturales, deberían analizar muy bien la oportunidad de acceder a este régimen porque es un régimen fácil de manejar, que trae muchos beneficios y ahora la tarifa es muy atractiva para las personas naturales y jurídicas. Entonces,
para que lo tengan en cuenta. Y la última, también se disminuye la tarifa aplicable a las actividades de expendio de comidas y actividades de transporte, que también en el primer grupito, que es de las 15.000 a las 30.000, pues que termina siendo el tercero en la tabla, pasa del 5,5 al 4,4%. Y los que perciban ingresos entre los 30.000 y las 100.000 VT pasan del 7 al 5. También como avances importantes y relevantes. Ahora, se incluye una nueva actividad en el régimen simple de tributación, o unas nuevas actividades, que son las actividades de educación y actividades de atención a la salud humana y asistencia social. Entonces, estas pasan de tener, estas ya las podrían grabar o la tarifa del impuesto sobre la renta, los demás impuestos que se incluyen en el simple, que bueno, que es antitécnico de decir el impuesto sobre la renta, el régimen simple, sería entre el 4,1% y el 6,5%. Sigue siendo muy atractivo para las personas jurídicas que desarrollen estas actividades porque la tarifa va a ser inferior. Pensemos en una persona jurídica, por ejemplo, que no esté en el simple y que desarrolle actividades de salud, tendría que tributar una tarifa del 35%. Pero si vos la desarrollas siendo el simple, lo máximo que vas a tributar va a ser el 6,1%. Entonces, un tema muy importante, pues como que tengan en cuenta. Y además, se establece que para que se entienda, cumplía la obligación de pagar los anticipos, porque uno en el simple tiene que pagar unos anticipos, y de presentar la declaración, usted tiene que realizar el pago. Eso es algo muy parecido a lo que se establece como tipo para la retención en la fuente. Entonces se dice como que para que vos estés cumplido, tenés que efectivamente pagar. Si no, no has cumplido con la obligación. Estos son los cambios más relevantes en cuanto al régimen simple. Bueno, el impuesto a los dividendos ya algo mencionaba Andrés. Vamos a acelerar un poco el ritmo porque, digamos, estamos programados hasta las 9:30. No queremos abusar del tiempo de ustedes y todavía faltan algunos temas relevantes. Ya mencionaba Andrés ahora algo sobre el impuesto a los dividendos, pero básicamente lo que queremos llamar la atención aquí, y lo ha dicho, digamos, la comunidad académica nacional, y es quedaríamos nosotros en unos niveles de tarifa combinada que son impensables. En el hemisferio occidental, la tarifa combinada, y cuando hacemos referencia a tarifa combinada, recordemos un poco cómo funciona la estructura del impuesto a los dividendos. La sociedad da utilidades por 100 pesos. De esos 100 pesos, 35 pesos tiene que pagar de impuesto sobre la renta. Por lo tanto, le quedan 65 pesos. En el momento en que pretende distribuir esos 65 pesos como dividendo a sus accionistas, tendrá, digamos, hay lugar a la causación del impuesto a los dividendos. Se verifica el hecho generador del impuesto a los dividendos y por lo tanto entonces se aplicaría de nuevo el impuesto a los dividendos. Y ahí es que tenemos el riesgo de tener una doble tributación, una en cabeza de la persona jurídica generadora de la utilidad y otra en cabeza de los accionistas, que tarifa combinada puede llegar a una cifra del 60,35%. Esto es absolutamente digamos, descabellado en un sistema económico y fiscal como el colombiano. Es que pensar que de 100 pesos de utilidades que da una compañía, los accionistas no podrían esperar sino 39, pues entonces el esfuerzo de capital, el esfuerzo de trabajo, de generación de empleo, etcétera, prácticamente que no se vería lo suficientemente remunerado. Hay que tener en cuenta algo adicional y es el 60,35% es únicamente de la tarifa de renta y de impuesto a los dividendos. Esto no considera que adicionalmente esa actividad productora de renta que generó esas utilidades está gravada sobre, además, la base de ingresos brutos por el impuesto de industria y comercio. Un estudio que estuvimos revisando con la ANDI la semana pasada decía que podríamos estar enfrentándonos inclusive a que esa tarifa que vemos en la pantalla del 60-35 llegue inclusive a un 65 o 66%,
para las actividades ordinarias. No estamos hablando de las actividades extractivas, minería, hidrocarburos, porque ese es otro capítulo y ahí con el impuesto nuevo que se pretende crear, inclusive esa tarifa se incrementaría. Entonces veamos cómo al final de cuentas están pretendiendo imponer un impuesto a los dividendos que es, digamos, ajeno a la realidad económica del país, en tanto una tributación del 60-35 acumulado inmediatamente desembocaría en un desestímulo a la inversión extranjera. No somos el país de la región con la mayor estabilidad normativa, no somos el país de la región con la mayor estabilidad jurídica. De igual manera, no tenemos en este momento claridad en cuanto a cuáles son las perspectivas políticas. Y si a eso le sumamos una tarifa de estas dimensiones, pues evidentemente hay muchos otros países en la región que resultan que se vuelven más atractivos para la atracción de inversión extranjera. Esa es la gran preocupación que nosotros tenemos en este momento y que el gobierno nacional debería pensar, porque indudablemente va a ser un desestímulo muy importante a la inversión extranjera. Esto ha sido uno de los pocos temas trascendentes de la reforma, creemos nosotros, que se viene discutiendo en los medios. Los medios, desafortunadamente, concentran mucha de la discusión de las reformas tributarias en los temas que son más taquilleros. En la época de la reforma Carrasquilla, lo que llamaba la atención era el IVA, y esa era una reforma profunda, con temas muy trascendentes para el sistema fiscal colombiano, y lo único que se habló en los medios fue el IVA. Ahora lo que ocupa gran parte de las columnas de opinión y de los titulares es el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto a los alimentos ultraprocesados. Puede haber posiciones en contra, pero eso no es lo determinante en un sistema fiscal como el nuestro, y desafortunadamente en eso se concentra la discusión mediática, cuando deberíamos estar enfocados en asuntos como estos que consideramos nosotros en CMA son mucho más relevantes. Adelante, por favor. Listo. Vamos para el impuesto al patrimonio. Entonces, vamos a decir los asuntos más relevantes. ¿Quiénes van a ser los sujetos pasivos? Un tema que queremos mencionar es que las personas jurídicas, en principio, no van a ser sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, lo cual deja ciertos caminos para planear, por así decirlo. ¿Quiénes sí van a ser sujetos pasivos? Personas naturales y sucesiones ilíquidas de contribuyentes del impuesto sobre la renta o de regímenes sustitutivos. ¿Qué quiere decir? Una persona natural que esté en el simple sí podría ser un sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Número 2, personas naturales, nacionales o extranjeras, que no sean residentes en el país respecto de el patrimonio directamente poseído en el país o del patrimonio poseído indirectamente en el país a través de establecimientos permanentes. Las sucesiones ilíquidas de causantes no residentes al momento de su muerte respecto del patrimonio poseído en el país. Y también es importante mencionar que, les decía personas jurídicas, pero nacionales, es decir, colombianas. Las sociedades o entidades extranjeras no declarantes del impuesto sobre la renta que posean bienes en Colombia o distintos a acciones, cuentas por cobrar inversiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, inmuebles, yates, botes, obras de arte, aeronave, derechos mineros o petroleros. Estas personas, sociedades o entidades extranjeras van a ser declarantes del impuesto al patrimonio sobre estos activos que les acabamos de mencionar. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador es la posesión al 1 de enero de cada año de un patrimonio líquido igual o superior a las 72.000 VT, que para este año son 2.740 millones de pesos aproximadamente. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se calcula el patrimonio líquido? Entonces el patrimonio líquido es el que a los activos se le resta las deudas a cargo del contribuyente, ¿cierto? Entonces, estas van a ser las personas
que van a tributar o que van a ser responsables del impuesto al patrimonio, y el hecho generador es por tener al 1 de enero de cada año un valor superior a ese que les acabamos de mencionar en el patrimonio líquido. Ahora, la base gravable. La base gravable, que es como con base en qué se va a pagar el impuesto al patrimonio. Entonces, dice, pues cuando el artículo que regula la base gravable dice, mire, usted va a excluir ¿qué? Las primeras 12.000 VT, que son 450 millones de pesos aproximadamente, del valor patrimonial de la vivienda. Dice, donde efectivamente viva la mayor parte del tiempo. Entonces uno diría, bueno, de pronto de la finca no, o la finca sí, pero si vive mucho allá, ¿cierto? Pues o si vive más del 50%, uno diría. Ese es el primer asunto que excluye la base gravable. Y además dice que la base para los establecimientos permanentes de los extranjeros va a ser el patrimonio atribuido al establecimiento según pues como lo que regula el estatuto tributario. ¿Qué reglas específicas trae en cuanto a la base gravable? Entonces dice, y esto es algo novedoso, que las acciones o cuotas de interés social en sociedades o entidades que no coticen en bolsa, es decir, mi sociedad de familia, por ejemplo, o en una de reconocida unidad, será el valor intrínseco. ¿Cuál es el valor intrínseco? Es el patrimonio líquido de la sociedad dividido el número de acciones en circulación. Entonces, es un cambio relevante porque entonces, así yo tenga declaradas mis acciones por mi, pues, uno la tiene por el costo fiscal, el valor de adquisición, usted para efectos de determinar la base gravable del impuesto al patrimonio va a tener que hallar el valor intrínseco de esas acciones de la sociedad que no cotiza en bolsa. Este es uno de los cambios más relevantes porque, claro, se está volviendo a consagrar el impuesto al patrimonio, pero muchos de los temas se vienen regulando o se piensan regular de forma muy similar a lo que se había consagrado en anteriores reformas tributarias. Este es un cambio, algo nuevo, alguna novedad, por así decirlo. Ahora, las acciones o cuotas de interés de sociedades o entidades nacionales que coticen en bolsa de valores o en una reconocida unidad internacional, se da el valor de cotización del último día del cierre del mercado del día. Y también dice la propuesta de reforma. Ojo, las participaciones en fundaciones de interés privado, entre otros, seguro con componente de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario en Colombia o en el extranjero, en estos casos se va a tomar el valor patrimonial o el valor patrimonial va a corresponder al patrimonio neto subyacente. ¿Listo? Entonces, patrimonio neto subyacente es el que va a aplicar en estos casos. Podemos pasar, porfa, a la siguiente presentación que habla de la tarifa para que más o menos se llene en la cabeza, pues, como a cómo estaría el impuesto al patrimonio. Viene con algo muy similar a lo de la última reforma tributaria y es que la tarifa se va a aplicar de manera escalonada, dependiendo de la base gravable. Entonces dice, se tiene entre 0 y 72.000 VT, no es responsable del impuesto al patrimonio. Bueno, si usted supera estos 2.736 millones de pesos, están entre los 72.000 VT y las 122.000 VT, que son 4.630 millones de pesos aproximadamente. Entonces ya te va a aplicar una tarifa del 0,5%. Obviamente hay que aplicar esto incluye una fórmula especial para que se pueda aplicar, pues, o determinar la base gravable. Y si usted supera las 122.000 VT, es decir, tiene un patrimonio superior a los 4.632, ya le va a aplicar, es una tarifa del 1%. Nosotros consideramos que este cuadro que trae la reforma tributaria lo van a tener que modificar porque pues tiene unas inconsistencias, porque dice de 0 hasta 72.000 y luego dice desde 72.000 hasta 122.000. Es el que tenga un patrimonio de 172.000. Entonces, ¿en cuál va a ser responsable? ¿No va a ser responsable? Lo mismo pasa con las 172.000. Entonces, esperemos a ver cómo se regula el tema en la reforma tributaria, pues como que se apruebe por parte del Congreso. Ahora, y por último, ¿cuándo se va a causar? Se va a causar, como les decíamos ahorita, el 1 de enero de cada año. Ya el tema de declaración, pago, control y todo esto adicional del impuesto al patrimonio va a seguir como venía antes. Y de hecho, la norma remite a unos artículos del Estatuto Tributario. Eso es básicamente lo más relevante en cuanto al impuesto al patrimonio.
Ya lo mencionó Andrés, pero yo quiero hacer especial énfasis en eso porque muchas de las personas que estamos aquí conocemos de casos de sociedades históricas de patrimonio, aquellas sociedades que las familias tienen para organizar su patrimonio, para separar el patrimonio familiar del patrimonio de la empresa operativa. Generalmente esas sociedades familiares patrimoniales tienen un valor en las declaraciones de renta de las personas naturales muy bajo. Y estamos hablando de un costo histórico que se llegó al mismo a través de las normas vigentes en su momento. Históricamente, el valor al que yo declaro las inversiones, las acciones, es el costo fiscal. Y así ha sido hace muchísimos años en nuestro estatuto tributario. Por lo tanto, la norma que comentaba Andrés acerca de que la base gravable del impuesto al patrimonio no será el costo fiscal de las acciones, sino que será el valor intrínseco de las acciones, además de implicar un reto gigante para la administración, implica un riesgo enorme para los contribuyentes, porque en esos casos, en muchos casos que conocemos de estas sociedades familiares, lo que puede ocurrir es que se multiplique el impuesto no por 2 o por 3 veces. El impuesto se puede multiplicar exponencialmente por 10, 15, 20 veces. Entonces hay que buscar definitivamente alternativas en caso tal de que esa norma quede como está planteada. Porque el riesgo de una tributación ahí sí expropiativa es un riesgo pues verdaderamente real en este momento. Adelante, por favor, con la presentación. Bueno, y antes de dar paso pues, a algunas preguntas que ustedes tienen, vamos a hacer un capítulo, llamémoslo de misceláneos, de varios asuntos que tocan creación de nuevos impuestos, que tocan algunos detalles sobre la forma de declarar impuestos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la declaración anual de activos poseídos en el exterior? Hasta este año, solamente teníamos la obligación de presentar la declaración de activos poseídos en el exterior si esos activos que poseíamos en el exterior superaban los 2.000 VTs. Para el año 2022, 76 millones de pesos. Si yo, el año, pongamos el caso de las personas naturales que estamos comenzando a presentar declaración de renta por estos días, si yo, Sebastián Correa, poseía una cuenta en el Bank of America en los Estados Unidos con 50 millones de pesos, no tenía la obligación de presentar la declaración de activos poseídos en el exterior, que es esa declaración informativa adicional que uno tiene que presentar junto con la declaración de renta a la DIAN. Se eliminó ese mínimo. Hoy en día, entonces, si la reforma queda como está, a partir del próximo año tendríamos que declarar todos los activos que poseamos en el exterior, así estos valgan 2 millones de pesos. Tengo $1.000, 4 millones de pesos en una cuenta en Estados Unidos, tendría la obligación de declarar de presentar esta declaración. Adelante. Hay algunas modificaciones importantes al impuesto nacional al carbono. Quizá la más importante de estas es que se incluye en el hecho generador del impuesto que el retiro sea para consumo propio. Eso no existía antes. Y adicionalmente, el tema de la inclusión del carbón como uno, digamos, del uso del carbón como uno de los hechos generadores. Al momento de la venta al consumidor final, al momento del retiro para consumo propio, al momento de la importación de carbón, habrá lugar a la causación de este impuesto al carbono. Era curioso que el carbón, que además tiene pues una generación, una vinculación absolutamente obvia con la generación de CO2, que es básicamente lo que busca desestimular el impuesto al carbono, no hubiese sido incluido en su momento en el impuesto al carbono. Hoy está incluido y simplemente se establecen unas
unas tarifas por la cantidad de carbono que se emite, y con base en eso pues se establecen las tarifas. Adelante. Este es un tema muy interesante y este quizá es un tema de aquellos que nosotros rescatamos del proyecto de reforma, y es la posibilidad de la determinación oficial mediante facturación de ciertos impuestos. ¿Esto qué es? Hoy en día, cuando llegan las fechas de vencimiento de las declaraciones de las personas naturales, nosotros llamamos a nuestro contador y le decimos, listo, ya tengo aquí todos los documentos, se los envío para que usted me ayude a montar mi declaración. Entonces el contador se sienta con nuestro certificado de ingresos y retenciones, con los extractos del banco, con los impuestos prediales para los avalúos catastrales de los inmuebles, etcétera, etcétera. Y se elabora una declaración del impuesto sobre la renta que es presentada a la administración y la cual tiene un periodo de firmeza que para la mayoría de casos son 3 años, dentro de los cuales la administración tiene la posibilidad de revisar. ¿Qué es esta determinación oficial mediante factura? Que ya no tengamos que hacer toda esa labor de recoger documentos, entregárselos al contador, que él los revise y los traduzca, los deposite en un formulario, sino que a nuestro correo electrónico nos va a llegar un link de la DIAN donde le vamos a dar clic y nos va a sacar, vea, esta es su determinación del impuesto sobre la renta. La posibilidad de la determinación del impuesto sobre la renta ya está en el ordenamiento jurídico colombiano desde hace 3 años. En una de las últimas reformas tributarias se incluyó. Y si ustedes lo han notado, hoy en día, para la gran mayoría de personas naturales, tenemos una declaración sugerida de la DIAN. Entonces, la DIAN construye una declaración a partir de la información exógena de terceros. Entonces nos dice, vea, su empleador dijo que usted recibió tanto por salarios, que tuvo tantos aportes a la seguridad social, que tuvo estos dividendos, etcétera, y nos sugiere una declaración. Hoy esa declaración es meramente sugerida, es decir, no es obligatoria. La idea es que se migre a un sistema donde esa declaración se vuelva obligatoria, es casi un recibo de pago, más o menos lo que sucede en algunas jurisdicciones con el predial. Hay jurisdicciones donde yo declaro impuesto predial, hay otras que simplemente a mí me llega el recibo. Y si yo tengo alguna observación porque el avalúo catastral está malo, porque la tarifa está mala, voy y hago la reclamación ante la entidad municipal respectiva. A eso apunta este sistema de determinación oficial mediante facturación. Y lo que está trayendo el proyecto es que ya se extiende la posibilidad de que el gobierno cree el sistema de facturación para IVA y para Impuesto Nacional al Consumo. Es decir, que aquellos responsables de IVA y aquellos responsables de Impuesto Nacional al Consumo no tengan que presentar la declaración de IVA y la declaración de Impuesto Nacional al Consumo, sino que simplemente llegue al correo una determinación. Al final del día esto no es obligatorio, en ninguna jurisdicción es indiscutible, tiene y tendrá la posibilidad de discutirse, pero esto apunta a tener un sistema muchísimo más ágil y más fácil de fiscalizar. ¿En qué se basa esto? Fundamentalmente en herramientas como la facturación electrónica, que le permite tener a la administración en tiempo real la realidad de muchos contribuyentes. Ahora, todos somos conscientes de los problemas que ha tenido la implementación de la facturación electrónica en el país y que hay algunos sectores, no vamos a mencionar nombres propios, que todavía siguen siendo inmensamente evasores y que no han implementado estas herramientas tecnológicas y por lo tanto la DIAN no los puede perseguir. Adelante, por favor. Bueno, otro de los impuestos que se crean con el proyecto de reforma es el impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, una tarifa que va desde el 0 hasta el 10%, se debería pagar de manera mensual. Este es un impuesto inmensamente problemático para efectos de las finanzas públicas del país, porque si la base combinada de impuestos sobre la renta más impuesto a los dividendos se le adiciona a estas actividades extractivas
este impuesto a las exportaciones, estaríamos hablando que terminarían estas actividades pagando una tarifa superior al 82%, según el análisis y los cálculos que ha hecho Fendipetróleos. Esto evidentemente desestimula este tipo de actividades que desafortunadamente hoy son un porcentaje cercano al 40% del total del recaudo fiscal de la nación. Entonces, entendemos la preocupación y compartimos la intención del gobierno de buscar formas alternativas de generación de energía, de volver un país líder en la región en temas de sostenibilidad, pero necesariamente tiene que hacerse gradual, porque hoy las finanzas públicas del país dependen en un porcentaje muy alto de estas actividades. Adelante. Tenemos el impuesto, como les decíamos, ahora que ha sido más mediático y sobre el que más titulares vamos a ver, porque además pues hay detrás un lobby importante, y es el impuesto nacional al consumo de bebidas ultraprocesadas y azucaradas, muy equivalente, digamos, muy similar al de los alimentos ultraprocesados. El objetivo fundamental es desestimular el consumo. No vamos a entrar en los temas, hay unos temas técnicos sobre cómo se graban, entonces es con base, por ejemplo, el de las bebidas azucaradas, la cantidad de azúcar, mientras más azúcar va incrementando el monto, porque no es un porcentaje tarifario, sino una tarifa fija o un monto fijo de impuesto. El hecho generador dependiendo de dónde, porque obviamente no se podría poner a la venta al consumidor final como hecho generador, porque entonces el recaudo sería imposible. Pensemos pues recaudando en los tenderos de barrio este impuesto, entonces se establece en la primera línea de la cadena. Hay enormes discusiones, nos podríamos quedar toda la mañana discutiendo alrededor del tema de las bebidas azucaradas. Sin embargo, yo creo que aquí hay una reflexión muy importante que hacer, y es, evidentemente, estos dos, el de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, son impuestos que tienen como vocación desestimular el consumo de estos productos. El sistema de salud tiene enormes problemas derivados de el incremento de la obesidad en la población colombiana, inclusive desde edad temprana. El problema es que este es un impuesto que inevitablemente va a afectar a la población, digamos, de más bajos recursos del país, porque la posibilidad de sustitutos tanto de las bebidas azucaradas como de los alimentos ultraprocesados no es tan sencillo. Alguien decía de esta manera esta semana en una entrevista de manera medio irónica y muy cruel, pero yo creo que muy realista, y es los estratos bajos en nuestro país no pueden reemplazar el salchichón por jamón serrano. El jamón serrano no es ultraprocesado, el salchichón lo es, pero es que gran parte de los alimentos que pretende gravar estos impuestos son la base de la alimentación de una parte muy amplia de la población colombiana. Entonces entendemos la intención que hay detrás pero de nuevo, estos son procesos que tienen que ir siendo progresivos y que adicionalmente tienen que considerar estudios paralelos de cómo es el consumo del colombiano promedio. No puedo sacar el listado, con todo el respeto pues de quien haya proyectado estos artículos del proyecto de reforma, el listado pues de los alimentos ultraprocesados es medio risible, porque incluyen unas cosas que primero uno no se explica cómo son ultraprocesados, porque está por ejemplo el patacón, y otras que si inmediatamente le ponen ese impuesto, pues va a tener un efecto en la canasta familiar de las clases menos favorecidas muy complicado. Adelante. Sigamos, que ya hicimos comentarios de y ya se nos acaba el tema. El tiempo, perdón. Bueno, y para terminar, vamos a hacer referencia a las derogatorias más relevantes. Trae varias, pero acá vamos a mencionarles las que nosotros consideramos que pueden ser más importantes para el público de hoy. La primera es que se eliminan unos incisos del artículo 36-1 del Estatuto Tributario que eran los que consagraban, primero,
que no constituye renta ni ganancia ocasional, la utilidad en la enajenación de acciones de sociedades que cotizan en bolsa. Entonces, eso es lo primero que pretende tumbar la reforma tributaria. Y segundo, el que dice que no constituyen renta o ganancia ocasional las utilidades de la negociación de derivados que sean valores y cuyo subyacente esté representado exclusivamente en acciones y coticen pues en bolsa. También elimina el 36-3, que habla de las capitalizaciones no grabadas para los socios o accionistas. Se elimina el artículo, pues, o se propone eliminar el artículo 126 del Estatuto Tributario que consagraba la deducción de contribuciones a fondos de mutuos de inversión. También le tiran duro al arte y pretenden derogar varias de las normas que proponen incentivar todo lo relacionado con las actividades de cine en Colombia. Nos llama la atención. Como les mencionábamos ahorita, eliminan todas las rentas especiales relacionadas con los hoteles, estas rentas del 9%, quedan un par muy puntuales, sociedades de economía mixta y de resto, pues todas esas rentas especiales las eliminan. Hay un tema muy importante y es que eliminan lo relacionado con el incentivo tributario de economía naranja, pero ojo, son unas normas muy puntuales, pero no se está eliminando la renta exenta, que eso es también un llamado a la tranquilidad. No, muchos de nuestros clientes y personas cercanas calificaron el incentivo tributario de economía naranja, tenían miedo que con una futura reforma tributaria se tumbara esta exención. Nosotros siempre estábamos tranquilos porque consideramos que desde el punto de vista tributario y constitucional era muy difícil que se eliminara ese incentivo tributario, teniendo en cuenta que ya era o permitía que las personas tuvieran una situación jurídica consolidada. Y efectivamente en el texto de propuesta de reforma tributaria se sigue consagrando así, o sea, la renta exenta sigue viva, es decir, las sociedades que calificaron al incentivo tributario de economía naranja continúan con ese incentivo tributario, sí, cumplan con todos los requisitos para que no la vayan a perder. Lo que se hace es eliminar otros incentivos que están relacionados con economía naranja, que por eso es que eso prendió muchas alarmas y la gente escuchaba, ay, es que van a eliminar el incentivo tributario de economía naranja. Sí, pero es que, ojo, no solamente está la renta exenta, está uno con el COCREA, estaban otros relacionados con actividades artísticas y de cine, esos son los que se eliminan. La renta exenta no se elimina. Ahorita, como Sebastián les mencionó, se eliminan varios de los artículos relacionados con ganancias ocasionales, pues o se derogan. Y nosotros consideramos que esos son pues como los más relevantes. Sin embargo, queremos aclararles que el listado pues de normas es, cuando nosotros hicimos el listadito de las derogatorias, terminó siendo como 5 páginas de análisis. Sin embargo, hay unas normas pues como que no nos parece pues importante o relevante traerlas acá a la conferencia. Y ya con esto terminamos el tema que teníamos preparado para ustedes. Bueno, muy importante, antes de que se me olvide, también se eliminan los días sin IVA. Entonces, acuérdense que eran 3 por año y ya no vamos a tener en los próximos años, pero esta es una de las normas que en teoría se empezaría a aplicar a partir de este año y si se da la reforma antes del próximo día sin IVA, se supone que ese último día sin IVA no va. Entonces, por eso les decía ahorita como que en principio la reforma empieza a regir y por ahí vimos una de las preguntas a partir del 2023, que en muchos de los casos, por ejemplo, cuando se trata de renta se presentaría la declaración en el 2024, pero hay temas como el día sin IVA, que se empezaría a regir a partir del año 2022, porque no nos iríamos sin ese último día sin IVA. Bueno, les agradecemos enormemente a todos los asistentes. Hoy creo que batimos récord porque tuvimos en algún momento casi 350 personas. Agradecerle enormemente a la Lonja y a todo el equipo por abrirnos este espacio. Como lo mencionamos al principio, hoy tenemos un proyecto. Muy seguramente
este no será la ley de reforma tributaria que veremos aprobada por el Congreso de la República. Muy seguramente el Congreso tendrá la posibilidad de discutir desde lo técnico y desde lo político, inevitablemente, estas normas con el ministro, a quien le tenemos todavía fe, porque sabemos de sus calidades profesionales, ha sido uno de los economistas más importantes del país, y estamos confiados en que vaya a ser una defensa del aparato productivo del país, por encima de cualquier objetivo recaudatorio. Debe estar la protección de esa fuente fundamental que es el aparato productivo. Yo voy a leer algunas de las preguntas, Andrés, también. Te invito a que mires algunas de las preguntas que tenemos de nuestros participantes para revisarlas. Wilber, mucho gusto en saludarte. Siempre estás presente en nuestras intervenciones. Wilber Osorno pregunta: ¿sería interesante aplicar el concepto de gradualidad en el impuesto enfocado a las empresas o personas jurídicas? ¿Existe lugar en el mundo donde se realice de esa manera? ¿Podría colocarse variables matriciales de beneficio como generación de empleo, total de activos o de ingresos? Rápidamente, Wilber, inclusive en Colombia hemos tenido gradualidad en distintos impuestos. Si nosotros nos ponemos a revisar lo que fue, por ejemplo, la creación y el nacimiento de los impuestos, del impuesto a los dividendos en Colombia, vimos cómo ese régimen de transición que existió en su momento realmente consistía precisamente en eso, en una gradualidad que me permitía a mí hacer algún tipo de planificación frente a esos impuestos. Una cantidad de compañías que tenían impuestos, de utilidades acumuladas y que no habían hecho repartos históricos, pues se les abre una posibilidad. Frente al impuesto a los dividendos y el incremento en la tarifa, frente al impuesto de ganancia ocasional en el incremento en la tarifa, creemos que definitivamente podríamos aplicar una gradualidad. Bueno, nos pregunta Inés Vélez, ¿los Senior Club cómo quedarían? Pues no son hoteleros, tienen servicios de enfermería y demás. ¿Qué tarifa les aplicaría? La tarifa general, Inés. Desafortunadamente consideramos nosotros que aquí aplicaría la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas o personas naturales, si quien tiene la inversión es persona natural. Frente al tema de la renta especial, de la tarifa especial del 9% para servicios hoteleros, en CMA hemos tenido una discusión enorme con la DIAN, sobre todo para la parahotelería. Apartasuites, apartahoteles, todas estas unidades que se explotan a través de plataformas como Booking, como Airbnb, etcétera, porque para nosotros deben ser beneficiarias de la tarifa reducida, y seguimos pues en esa discusión. El que tenga interés en ese tema, por supuesto, con mucho gusto nos sentamos y le contamos un poco nuestra experiencia. Hay una pregunta que está como repetida relacionada con el régimen simple, que si no aplica para la actividad inmobiliaria. En principio no, pues hay unas actividades que están excluidas del régimen simple y se dice que la administración inmobiliaria y varias actividades relacionadas con el tema inmobiliario no podrían aplicar en el régimen simple no podrían aplicar al régimen simple de tributación. De acuerdo. Las pymes, pregunta Jorge Medrano, las pymes también quedan con la misma tarifa del 35%. Sí, no hay una tarifa diferencial por el tamaño de la compañía. Muy interesante, Jorge, porque de hecho, efectivamente, en algún momento, antes de que saliera el proyecto, se había pensado la posibilidad de establecer tarifas diferenciales para las compañías pequeñas. No quedó así. Era improbable por la puerta tan grande que se abre para la evasión por esa vía. Entonces yo creo que el gobierno no se arriesgó a incluirlo en el proyecto. Pero yo quiero hacer un comentario. Eventualmente, dependiendo de la actividad económica que desarrolle la pyme, podría entrar, por ejemplo, al régimen simple, si se cumple con todas las condiciones. Entonces eso haría que la tarifa pueda estar reducida. De acuerdo, completamente de acuerdo.
Por acá preguntaban también por las zonas francas, empresas unimpresariales. La norma no trae una definición de esto, pero según la interpretación nuestra es como cuando hay una zona franca en la que se está desarrollando pues como una empresa, por así decirlo, solamente como un negocio pues, por así decirlo. Entonces esto sería como la definición. Sí, Juliana, yo creo que son pocas realmente que estén autorizadas como son las francas unimpresariales. Estas cuáles son, como un poco la expresión lo dice, son empresas que por su tamaño, por su envergadura, podían calificarse de manera exclusiva ellas mismas como una zona franca. Reitero, no sé cuántas hay en el país, sé que son muy pocas, pero se hace referencia a esos casos específicos en donde se obtuvo la calificación como zona franca siendo una sola empresa. Bueno, dice asistente anónimo, ¿tiene algún impacto la redacción que refuerza que no se pueden deducir gastos que no tienen relación con la actividad generadora de renta en las desalarizaciones? Es muy interesante la pregunta porque es que realmente el concepto de la desalarización viene más de la normativa laboral, ¿cierto? Y tiene un origen en la posibilidad que tiene el empleador de asignar parte de los ingresos de su empleado como no constitutivos de salario, ¿cierto? Entonces las organizaciones construyen esquemas remuneratorios dentro de los cuales parte de ese componente es considerado no salarial con el objetivo de disminuir el índice base de cotización, ¿cierto? Entonces es un poco mezclar un concepto que es más natural del derecho laboral que del derecho tributario. Sin embargo, como el salario o digamos como lo que yo le entrego al empleado, independiente de que sea considerado salario o no, busca remunerar su labor y la labor se revierte en la generación de ingresos para el empleador. Creíamos nosotros que por el hecho de tener esquemas de desalarización no podrían cuestionarnos pues que esos pagos no tenga relación de causalidad con la actividad generadora de renta, porque al final del día yo estoy remunerando a la persona que hace parte de mi engranaje, productivo. Ahí está la discusión eterna sobre las remuneraciones excesivas de miembros de junta, accionistas, etcétera, pero creo que ese es un tema independiente. Por acá hay una que me llama mucho la atención, que es de Bernardo Antonio, que dice: percibo que están en un borrador de esta reforma tributaria subir a tal grado los porcentajes de los porcentajes de participación de la misma, que produzca un asombro tal que luego se lleve a punto medio para que se acepte sin más objeciones. Es una opinión muy personal. Yo, pues, y lo hemos analizado con varias oportunidades, y pues, es probable, pues como que subieron el tema de las ganancias ocasionales a ese nivel para que cuando pase, no sé, que al final queda aprobada del 20%, entonces la gente como, bueno, siquiera porque es que nos iban a grabar hasta una tarifa del 39 y quedamos al 20, pero están aumentando el 10. Entonces es posible que haya sido yo no sé pues qué opine Sebastián y si esta opinión la podría dar en la conferencia, pero es posible que haya sido esa una jugada del gobierno. No, totalmente de acuerdo, Andrés. Todos sabemos que, digamos, en las últimas reformas un poco la dinámica es una dinámica, Bernardo Antonio lo decía, como de mercadeo, claro. No, es tirar un poquito la vara más larga a ver qué alcanzo a recoger, indudablemente. Yo creo que hay algo de eso con algunos de los impuestos que se crean, como lo decía Andrés, con el incremento de tarifas en algunos impuestos, y venga, negociemos en la mitad, partamos diferencia, como se dice en las negociaciones entre particulares, que normalmente con el Estado no sucede, pero entre particulares estamos negociando, yo estoy en 10, usted está en 20, partamos eso en 15. Eso obviamente no funciona de esa manera, pero sí va a haber concesiones, yo creo, entre lo que es el proyecto y el texto final. Liliana White nos pregunta: buenos días, excelente charla.
Pregunta, ¿ese incremento del 30% en ganancia ocasional es sobre la misma norma actual de escriturar por valor real exacto de venta? ¿Esta norma con este incremento continúa? Lo pregunto porque hemos discutido sobre que se va a volver a buscar la salida, entre comillas, para no escriturar por valor real. Totalmente de acuerdo, Liliana. O sea, la norma de la obligatoriedad de escriturar por el valor real, las negociaciones sobre inmuebles no se modificó. Sigue estando en el ordenamiento. Hoy seguimos teniendo esa norma que nos dice, artículo 90 del Estatuto Tributario, usted debe escriturar por el valor de la negociación. Y si la autoridad se entera que usted escrituró por un valor inferior, se le multiplica por 4 los impuestos que debió pagar, gastos notariales, etc. Entonces, la norma sigue existiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que como esa norma existe y tengo un riesgo de tener ganancias ocasionales del 30 o superiores, pues entonces, en un escenario ideal para el gobierno de recaudo, sí o sí se va a revelar la totalidad de la utilidad en la venta del inmueble y por lo tanto la ganancia ocasional será muchísimo más grande. Y eso lo que va a llevar es que la gente vuelva a buscar alternativas para no tener que pagar la totalidad de la ganancia ocasional. Y entre ellas está el tema de la subescrituración, incumpliendo la norma imperativa en el ordenamiento e incurriendo en unos riesgos muy altos, no solamente de la sanción de incremento del impuesto, de multiplicación del impuesto por 4 veces, sino un tema ahí que eventualmente puede rayar en lo penal, porque es una escritura pública, porque es una declaración bajo la gravedad de juramento, etcétera. Entonces, sí, claro, la norma está hecha para empatar por ambos lados. Usted no me diga mentira en la escritura porque yo además lo voy a grabar con una ganancia ocasional mucho más alta. Por acá hay dos. Dale, Andrés, dale. Hay dos interesantes, pues acá que estaba leyendo, creo que es Juan Correa, pregunta que si vamos a terminar como con dos valores patrimoniales, por así decirlo, teniendo en cuenta esta norma especial del impuesto al patrimonio. La verdad, nosotros no lo hemos pensado así, pero en última sí, porque vas a tener un patrimonio que sea reflejado en tu declaración de renta, pero cuando vos vas a determinar tu base gravable en el impuesto al patrimonio, este patrimonio eventualmente puede variar. Entonces uno podría decir como, no es que uno vaya a quedar con dos valores patrimoniales, sino que se va a tener, para efectos del impuesto al patrimonio, sí se va a tener que tener unas consideraciones muy especiales o especiales como las que mencionamos ahorita para poder determinar el impuesto que al final te va a tocar pagar. Y hacían otra pregunta relacionada con los dividendos, que si era mejor distribuir dividendos antes de que terminara el año. Este tema lo hemos discutido también internamente en CMA y esto no lo podemos responder tan olímpicamente como sí, distribuye dividendos. Uno podría pensar, en principio, si tus accionistas son personas naturales y tenés utilidades no grabadas o utilidades que o utilidades que sean grabadas, pues como en cabeza de los accionistas, sí podría ser interesante distribuirlo hoy. Pero ojo, como les decimos, hay que analizar caso a caso. Recuerden que en principio a las personas jurídicas, al parecer, la tarifa no se les va a modificar. Hay que tener en cuenta también que hay una regla especial para la distribución de dividendos cuando se trata de o se distribuye a compañías que tienen registrada una situación de control. Entonces, uno podría pensar que es una buena alternativa si tenés muchas utilidades, distribuirlas antes de que finalice el año cuando se tenga la reforma, pero ojo, hay que analizar caso a caso que efectivamente sea lo más conveniente para los accionistas y la compañía. Bueno, por último, aquí asistente anónimo nos pregunta, el hecho generador de ganancia ocasional para herederos se da es en el momento que queda la partición y repartición de bienes, sentencia o escritura pública, o se podría defender que el hecho generador ocurrió al momento del fallecimiento y para los fallecidos antes de la entrada en vigencia de esta norma no les aplicaría el cambio que trae la reforma. No, porque el hecho generador de la ganancia ocasional es, en el caso de las sucesiones, precisamente, digamos, recibir esos activos procedentes de la sucesión. Porque puede suceder que una sucesión ilíquida se demore mucho tiempo en liquidarse y los mismos gastos naturales de la sucesión se consuman gran parte del patrimonio. Entonces habría una discordancia entre los activos al momento del fallecimiento y lo que efectivamente se entregue a los herederos, que sería injusto gravarlos de esa manera. Entonces,
al final del día el hecho generador de la ganancia ocasional en sucesiones se da por lo que yo efectivamente recibo, porque yo recibo un patrimonio. Entonces es en el momento de la del efectivo traslado de ese patrimonio que se da el hecho generador. De ahí que aquellas sucesiones ilíquidas que no se hayan adelantado, nuestra sugerencia es proceder de inmediato para garantizarle a los herederos que tengan hoy una tarifa del 10%. Yo creo que hasta aquí alcanzamos a responder las preguntas porque teníamos pues hasta faltando un cuarto planeado. Nos reiteramos el agradecimiento a la Lonja y a todo su equipo por esta invitación. Esperamos poderlos acompañar de nuevo cuando no tengamos un proyecto, sino que tengamos una norma ya vigente en el ordenamiento, conversando de estos temas. Y por supuesto a todos los asistentes, muchas gracias por su participación el día de hoy. Un feliz día. Muchísimas gracias, Sebastián y Andrés. De verdad que hacer este tema de la forma que ustedes lo hacen, tan claro, siendo un tema tan complejo, es un beneficio para todos nuestros asistentes. Y muchas gracias a las más de 300 personas que alcanzamos a tener en sala. Realmente, además de ustedes ser súper taquilleros, siempre que tenemos a CMA en jornadas, esto se nos llena un montón. El tema es muy, muy importante para todos, no solamente para el sector, y lo vimos en la asistencia. Obviamente, como le decía Sebastián, este es un proyecto, seguramente los vamos a tener más adelante para que estén muy pendientes de nuestras redes, los seguiremos molestando y los seguiremos a ellos teniendo en estas jornadas tan importantes. Y ya para finalizar, les recuerdo que el próximo 24 de agosto vamos a tener nuestro encuentro de arrendamientos en el Centro de Eventos del Tesoro. Nuestros afiliados tienen unas cortesías especiales y las personas no afiliadas les vamos a dar unos descuentos también, más si vienen en grupos. Entonces, les recuerdo que en la parte del chat tenemos toda la información para que se contacten con nuestra área de eventos. Y la última cuña es que esta jornada que nos preguntaron mucho, la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Sabemos que es demasiado importante y que vamos a querer verla varias veces, entonces para que nos visiten en nuestros canales. Listo. Muchísimas gracias nuevamente, Sebastián y Andrés, y un feliz resto de día para todos. Gracias, lo mismo, chao.